Bienvenidos a El Economista TV, soy Alejandro Radonjic y vamos a tener un programa excelente. Me acompaña, como siempre, Denise Schmois. Buenas noches. Hoy nuestro primer invitado es para hablar un tema más que de agenda. Bienvenido Matías Baglietto, vicepresidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros y director de Minetech y Pirca. Así es. Gracias Alejandro, gracias Denise, un gusto estar acá. Bueno, Matías, danos un pantallazo general sectorial de la minería y en particular del segmento de los proveedores, que es el segmento tuyo. Bueno, voy a tratar de no ser muy extenso, pero sí tenemos que poner un poco en contexto. Nosotros en Argentina nunca incluimos a la minería como una actividad económica fundamental, siempre fue marginal, siempre Argentina miró mucho más al agro y eventualmente al sector petrolero que a la minería. Tal es así que hasta el 94, con la reforma de la Constitución, no había muchas inversiones privadas. A partir del 94, con la ley de inversiones mineras, empezaron a llegar. No fueron suficientes. Y bueno, hemos crecido a medida que los metales ayudaban con el precio para desarrollar algunos yacimientos de oro y plata en Santa Cruz, los de litio en el norte. Y afortunadamente ahora estamos mirando la minería como un sector estratégico, que lo es a nivel mundial. Esto en todos los países se ve, que cuáles son las prioridades sobre los minerales críticos y cómo miran esas cadenas de valor para poder abastecerse de insumos. Así que eso es una gran noticia y estamos empezando a intentar desarrollarla con sus bemoles, con sus discusiones, pero hoy estamos camino a un desarrollo minero. Matías, los críticos del modelo de Milei dicen que dos de los sectores estrellas, uno es la minería, otro es la energía, son intensivos en capital, pero no tan intensivos en mano de obra. Es decir, en la jerga criollo, no generan tanto empleo. ¿Esto es así? ¿Qué visión tenés vos? Bueno, en parte sí. O sea, son sectores de capital intensivo, no los únicos, que en promedio generan menor empleo que quizás otros sectores de capital menos intensivo, pero mano de obra más intensivos. Para hacer una... Entonces, en general, eso es así, pero tampoco es una crítica para el sector, porque hay sectores capital intensivo y hay sectores mano de obra intensiva, digamos. Esto es algo que es así por la naturaleza de la minería, del petróleo. Pasa en todo el mundo, digamos. Pasa en todo el mundo, no solo en la Argentina. Así que no lo veo como una crítica al sector, es un sector capital intensivo. Hoy el sector tiene aproximadamente 40.000, 50.000 empleos directos y otros tantos indirectos, si se toma lo que es primer y segundo anillo. No está muy bien calculado lo que es el tercer anillo, o sea, lo que genera a nivel país, porque los CLAE, me voy a poner un poquito técnico, pero el código de AFIP de una empresa que fabrica cables y que le vende a la industria minera es sector industrial y no es sector minero, entonces no se cuenta y en realidad está trabajando 6 meses para un contrato minero, por dar un ejemplo. Entonces, hoy tenemos 100.000 empleos entre directos e indirectos, creo que son algunos más. Podemos llegar a triplicar o por lo menos duplicar esa cifra en los próximos años. En los últimos días trascendió que habría un proyecto minero que importaría unas ciudades de China. ¿Hay alguna lectura al respecto para el sector? Bueno, es un tema complejo ese y lo quiero aclarar un poco porque se escuchó de todo y uno entiende. Primero, esto no tiene nada que ver con el RIGI. La minera adjudicó a una UTE argentina. O sea, no es que lo importó la minera directo con algún beneficio del RIGI, sino que hizo una licitación en la Argentina y adjudicó una UTE argentina. La particularidad es que esa UTE, el principal socio, el socio mayoritario de esa UTE es Power China, es una empresa del Estado chino, que tiene mucho capital y muchas posibilidades de financiación. Es un Estado. Y compitió contra pymes argentinas, entonces es muy difícil competir contra una empresa liderada por un Estado contra pymes argentinas, sea el Estado chino, el Estado indio o cualquier otro Estado. Eso es una realidad. Y el componente industrial del campamento, porque no la mano de obra es ejecución mayoritariamente argentina, una empresa de Santa Fe. Componente de fabricación lo importan de una empresa china, que no es la primera vez que trae campamentos a la Argentina. Los trajo para las represas en la Patagonia, en Santa Cruz, lo trajo para algún proyecto en el norte, esto ya sucedió. La verdad que no cambia mi pensamiento sobre el sector y el dinamismo que nos va a generar. Me hubiese gustado que haya alguna instancia quizás que le dé más oportunidades o que se trate quizás de nivelar un poco la cancha, una parte que se haga con la industria nacional, otra parte quizás que se puede importar, pero es una decisión de una empresa argentina que se presentó una licitación en el país
O sea que no le podemos, digamos, echar la culpa al RIGI ni a la minera. En este caso, a mí la decisión no me gusta, pero se dio así. Ahora, pensando en el largo plazo y tal vez en clave política, en términos regulatorios, ¿hay un riesgo de que en los próximos años eventuales cambios de gobierno cambien la situación actual para el sector, o podemos hablar de que la minería ya tiene determinadas políticas de Estado? Bueno, la minería tuvo una política de Estado en 1994 que eventualmente trajo algunas inversiones y que la rompimos. Los argentinos rompimos el contrato 12, 14 años después, no recuerdo justo cuánto, cuando escribimos que teníamos 30 años de estabilidad fiscal para las inversiones mineras y al año 12 creo que se cambió. Yo creo que el RIGI viene a garantizar eso, inversiones de muy largo aliento. Y yo hablo por el sector minero, no conozco otros sectores porque el RIGI es muy amplio, pero para minería se necesitan muchos años de estabilidad porque los retornos de la inversión vienen recién al año 10 o al año 15 a partir del estudio de factibilidad. Depende cada caso, por supuesto, pero para dar una idea. Así que el largo plazo es necesario. Hay cosas del RIGI que no me gustan, me gustaría que las inversiones vengan sin un RIGI, sí, por supuesto, pero hoy la realidad es que hace 50 años que no construimos una mina de hierro, 25 que no construimos una mina de cobre, importamos 500 millones de dólares de cobre por año para nuestras fábricas, importamos hierro para nuestros hornos. No sé si es la mejor, pero al menos es una forma para tratar de generar inversiones en el sector. Matías, ¿cómo está la cuestión de la licencia social de la minería? Es decir, el apoyo de los argentinos, de la ciudadanía, de las comunidades locales a la minería. ¿Fue mejorando con el tiempo? ¿Qué balance haces y qué hace falta para seguir avanzando por ese camino? Bueno, durante muchos años la minería fue un sector pequeño en la Argentina, por lo tanto no se quizá visualizaba el valor que podía traer al país y lo que hacían otros países, porque aquí no estamos haciendo nada distinto a lo que hacen países del primer mundo, países vecinos. Así que efectivamente era un sector que nadie conocía y que ante cualquier duda era estar en contra. O sea, en eso hay que ser sincero. Creo que el sector, hace unos años, unos 10 años, empezó a trabajar más en hablarle a la gente, en comunicar, en mostrar que realmente somos argentinos los que trabajamos en la minería, que somos un sector más, que queremos trabajar en conjunto con la sociedad, aunque tengamos discusiones, porque las hay en todo sector. Así que creo que eso generó una mayor aceptación. Muy federal, desde las provincias hacia las regiones mayormente pobladas en el centro del país. Aún tenemos provincias que prohíben la actividad, como Chubut, que no hay forma de que se pueda presentar un proyecto sin que grupos generalmente de izquierda radicalizada o quemen la casa de gobierno, amenacen a los diputados. La verdad que eso es una pena. La política en Chubut no se pone de acuerdo, pero creo que se han destrabado un montón de otras provincias que antes miraban a la minería con ojos quizá de recelo y hoy las están regulando, las están tratando de fomentar dentro de un estándar medioambiental mundial que es el que tenemos en el sector. Matías, bueno, siempre se habla del caso de Chile como una potencia minera y como un modelo a seguir por Argentina, porque tenemos básicamente la misma cordillera y creo que Dios no, digamos, estuvo bastante ecuánime. Y ellos exportan 50.000 millones de dólares anuales o más de minería. ¿Estamos en camino a llegar a esos números? ¿Y en cuánto tiempo crees que se puede llegar? Sí, a ver, el modelo chileno es muy bueno para imitarlo en el sector minero, no en los otros sectores, digamos. Okay. Acá la discusión es minera. Después sí. Si nosotros vamos a discutir, no sé, la industria chilena o el agro chileno, no es el caso. En el modelo chileno han desarrollado una industria minera que hoy es el principal sector económico del país. Cerca de 1 millón de personas en Chile, de empleados, dependen del sector minero en todos los niveles, digamos, inclusive por generación de demanda inducida, que es un parámetro económico que se mide para los sectores grandes. Así que fíjense si no es notorio la cantidad de gente que puede llegar a trabajar en la minería. Yo no creo que Argentina llegue a esos números ni en el corto ni en el mediano plazo. Son muchos años de Chile de estar trabajando y explotando. También hay que tener en cuenta que hoy los metales están en un valor muy alto a nivel mundial. Hace 10 años los metales costaban la mitad, por lo tanto la producción chilena en vez de ser 50, 60 mil millones era 25, 30 mil. O sea, eso también es bueno aclararlo, que depende de un valor internacional. Yo creo que la Argentina puede aspirar. Hoy estamos en 6 mil millones de dólares
con una producción baja, porque nuestros yacimientos se están poniendo maduros. Y los nuevos, que vienen o por RIGI o a reemplazar, están recién en construcción. Nos faltan 5 años para producir. Claro. Por lo tanto, vamos a estar entre los, depende del precio internacional, pero entre los 5.000 y los 7.000 millones de dólares un par de años más, hasta que empiecen a entrar algunos otros de litio, los primeros de cobre, y creo que podemos llegar a partir de 2030 a los 15.000 millones de dólares con valores actuales. ¿No? Depende del valor internacional. Bueno, Matías, para ir cerrando, ¿qué es lo que más te entusiasma de lo que está pasando en el mundo de la minería si hacemos un doble clic? Porque bueno, hay muchos minerales, hay distintas provincias, distintos proyectos. ¿Qué particularmente es lo que más te gusta ver en esta actualidad? No, bueno, primero que el sector se esté desarrollando. O sea, yo hace 20 años que trabajo en minería, conocemos un montón de viejos mineros, de pueblos mineros, de provincias mineras, que durante mucho tiempo, desde la centralidad de las grandes provincias, no se le dio trascendencia, por decirlo así, y hoy están tomando mucho protagonismo. El mismo que está tomando Neuquén con Vaca Muerta, lo está tomando Salta y Jujuy, inclusive Catamarca con el litio, que tuvo algún vaivén, pero ahora está volviendo a arrancar. Lo va a tomar San Juan con el cobre. Así que eso es una gran noticia. Y lo que creo es que tenemos que ser inteligentes los argentinos. Nosotros, si logramos traer las inversiones y luego traccionar la mayor cantidad de valor agregado dentro de lo que cueste una tonelada de cobre o una onza de oro o plata o una tonelada de litio, si logramos incorporar el mayor trabajo argentino dentro de esa tonelada, realmente la Argentina va a ver grandes resultados, no solo para el sector minero, sino para el resto de los sectores. Esto no se hace de un día para el otro, hay que ser claro, no arranca hoy, ni va a arrancar el año que viene, pero creo que por ese camino vamos a lograr tener otra pata. Así como tenemos la energía, así como tenemos el agro, así como tenemos la industria, tener a la minería como una pata fuerte de la economía argentina. Matías Baglietto, gracias por venir. Por favor, un placer. Corte y ya regresamos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Rie y ellos están donde quieren estar. Acá hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bueno, estamos de regreso. Nos acompaña ahora Pablo Salinas, politólogo y docente de la UBA. Como docente de la UBA, Pablo, y politólogo, apelo a tu conocimiento para que nos des un curso rápido de moción de censura, que es lo que quiere hacer la oposición con Adorni. ¿Qué es? ¿Qué tiene que pasar para que ocurra? ¿Y qué puede pasar finalmente si prospera? La moción de censura está regulada desde la reforma de la Constitución en el 94. El artículo 100 establece la figura del jefe de gabinete con todas las atribuciones y el 101 habla básicamente de esta moción de censura. La moción de censura tiene que ser tratada en los recintos de ambas cámaras, pero para que eso pase, en primer lugar, tendría que tener, según la lectura de varios constitucionalistas, esto es algo que no pasa habitualmente, por eso estamos todos viendo cómo funcionaría esto. Sí, sería la primera vez. Exactamente. Entonces, hay como una especie de consenso, de interpretación de que tiene que tener un paso por las comisiones, particularmente por la Comisión de Asuntos Constitucionales de las dos cámaras que existen estas comisiones, dar un dictamen para que sea citado primero a una interpelación el jefe de gabinete. Y si de dicha interpelación no es suficiente lo que explica ese jefe de gabinete, eventualmente se le puede establecer en las cámaras moción de censura. Con una sola cámara no alcanzaría esta moción de censura, pero si vas acumulando una moción de censura en una cámara y en la otra, tenés que desplazar
al jefe de gabinete, tal y como se desprende del artículo 101 de la Constitución. A ver, para pasarlo al castellano, nosotros en Argentina y casi todos los países de América Latina tenemos presidencialismos. La figura de jefe de gabinete y demás es una figura más que viene de los parlamentarismos, de la democracia europea, en donde esto está mucho más aceitado. Entonces acá hay como una adaptación que quiso atemperar. La figura del jefe de gabinete intentó morigerar el presidencialismo y lo único que hizo fue llevarlo un paso más allá a un hiperpresidencialismo junto con otras herramientas. Pablo, vuelvo 3-4 meses para atrás al inicio del caso Adorni. ¿Qué lectura haces vos y qué respuesta encontrás a la cuestión de por qué el gobierno se ha empecinado tanto en sostenerlo en su cargo? Bueno, en términos de análisis, es poco lo que hay para analizar porque no te da por ningún costado. ¿Sí? Donde vos pones los hechos objetivos por el 1% de la lista que podríamos hacer de todas las mentiras que se conocieron del jefe de gabinete, tendría que ya haber abandonado hace mucho tiempo el gobierno. El escándalo explotó hace 90 días. Cuando empieza este primer inicio de escándalo y después se agranda muchísimo, fue en el Argentina Week, una apuesta de Argentina para la venta de nuestro país en el exterior, en Nueva York, que quien se lleva la marca termina siendo Adorni porque empieza el escándalo, porque todo empezó por el viaje de su mujer en el avión presidencial y esto de ahí se abrió, fue la piedra que rompe el dique, digamos. Ya van 90 días que se habla de Adorni, que el gobierno hace esfuerzos ingentes por quitar de la agenda el tema Adorni, no lo logra, o lo logra muy tangencialmente, lo logra por un día. Aquellas consultoras que relevan, ¿no?, cómo viene la comunicación en redes sociales, lo marcan arriba todo el tiempo. Ocurre exactamente lo mismo con las encuestas de opinión. Entonces, cuesta ver por qué razón no sueltan a Adorni. Entonces, ahora paso como ciudadano y no como analista. Y como ciudadano, tranquilo en mi casa, lo que reflexiono es qué sabe Adorni, qué oculta Adorni, y por lo cual es tan importante no soltarle la mano por parte del gobierno. Estos 90 días de los que hablabas empezaron a exigir al PRO que dé alguna postura, finalmente pidieron la renuncia directa y están esperando alguna jugada que venga del gobierno para no tener que sumarse a una interpelación y todo el proceso que explicabas. ¿Crees que los pone en una situación incómoda o que a esta altura se abre una oportunidad para que se diferencien del gobierno? Los ponen en una situación incómoda, creo que están pidiendo, mil interpretaciones, que están pidiendo a gritos o a través de un comunicado que el gobierno resuelva de una manera que el presidencialismo permite, porque recordemos que si bien la figura del jefe de gabinete está en la Constitución, es un ministro más, No hay esto de primus inter pares, es una cuestión de coloquial, pero no existe esto en la práctica. Coordina a otros ministros, este es el rol. Y está a tiro de decreto, lo que se dice, estás a tiro de decreto. Entonces, si estás a tiro de decreto para entrar, estás a tiro de decreto para salir. Ahora, cambio un poco de tema, aunque seguimos en el tema renuncias, vos seguís, haces un relevamiento que no hace realmente nadie más, uno por uno, de los funcionarios de alto rango que se van desplazando del gobierno. Sí. ¿Qué lectura tenés vos sobre los principales motivos que llevaron a que este gobierno prácticamente esté al borde de romper el récord, entiendo según los números que tenés vos, y al mismo tiempo qué trabas pueden generar en términos de gestión? Arranquemos por, creo yo, el impacto más importante, que es lo último, las trabas de gestión. Más allá de los nombres y si duró un mes, un año, 2 días, el problema es con un gabinete primero muy reducido. Veníamos de gobiernos con 18 ministerios, 20 ministerios, 14 ministerios. Bueno, ahora tenés actualmente 9 ministerios, o sea, 9 carteras, lo que se dice así. Cuando tenés algo tan reducido y rotan tanto, es mucho más escandaloso de cuando vos lo comparás con la rotación de un gobierno que tenía 20 o 18 ministerios. ¿Me siguen el punto? Entonces es aún más grave si te lo pones a ver. Per cápita, si querés, sería mucho más complicado. Las consecuencias es lo que tenemos que ver. Política pública que no se desarrolla, lugares que se quedan sin firma, curvas de aprendizaje que vuelven a cero, porque muchos ministros han sido ministros por primera vez. No por casualidad los que más perduraron son aquellos ministros que ya tenían experiencia, excepto el caso de Sandra Petovelo. O sea, vos hoy tenés nada más que 2 ministros que están desde el momento cero del gobierno. El ministro de Economía Caputo y Sandra Petovelo. El resto, incluidos jefes de gabinete, fueron rotados. O renunciaron o los echaron. Entonces, las consecuencias son parálisis, y también parálisis de la política pública y parálisis de los que quedan. Porque si vos estás
en esta ruleta rusa y vos ves que van cayendo jugadores y bueno, vos no querés hacer que te pase lo mismo. Entonces, si a tu compañero de gabinete, o porque tuvo una opinión distinta al presidente o algún otro funcionario, o tomó una iniciativa de política pública que fue reprimida y lo echan, lo que genera en vos es una parálisis, porque no querés que te pase lo mismo. Y eso también nos afecta a cada uno de todos nosotros como ciudadanos, que necesitamos un gobierno que impulse políticas públicas y que gobierne cada una de sus carteras y sus áreas como tiene que hacerlo, como lo haya programado. Porque eso está muy bien, cada presidente define con qué ministerios va a ejercer su cargo y está perfecto eso. El punto es que si todo va a la parálisis es complicado. Yendo a lo primero, es muy probable que el gobierno de aquí hasta que termine rompa con este récord de funcionarios políticos que van siendo echados. ¿Qué te dice eso? Y bueno, eso puede ser un síntoma de inestabilidad. Otros podrían decir, no hay inestabilidad porque el gobierno continúa y lo que hace es cambiar los funcionarios. Lo cierto es que si hay algo que no anda, es mejor cambiarlo que mantenerlo. Uno también está de acuerdo con eso. Ahora, 258, que es el número que tenemos hasta el día de hoy, funcionarios políticos rotados, habla de un problema de selección también. Te podés equivocar en 1 o 2 casos, en 10 casos, pero en 258 es un poco raro. Traigo a colación el 2027 porque ya se empieza a hablar y ya hubo una primera decisión que fue el desdoblamiento de Tucumán, que va a celebrar sus elecciones seguramente en mayo. Se espera una ola de desdoblamientos. ¿Y qué se puede decir en términos de estrategia, tanto para el gobierno nacional como para los gobernadores mirando a las elecciones? Arranca Tucumán a anunciarlo. Probablemente no sea la primera provincia que desdoble. Puede ser que tengamos alguna provincia votando incluso antes que Tucumán, que aparentemente sería el 16 de mayo. Sé que están terminando de definir esa fecha provincialmente. También se sabe que hay varios gobernadores hablando entre ellos para hacer un gran desdoblamiento aparentemente de la fecha de octubre o de agosto y octubre, porque hasta el momento las primarias continúan, y habría están trabajando en la idea de un superdomingo electoral donde varias provincias ese mismo día, saliéndose y desdoblándose de lo nacional, elegirían. Tenemos que preguntarnos por qué. Y la respuesta es bastante sencilla al día de hoy. Al día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno con una imagen baja pero estable, con un núcleo estable, más o menos en 40 puntos. Para 2 años y medio de gobierno está bastante bien, y a juzgar por la comparativa o con Alberto Fernández o con Mauricio Macri, está mejor que esos números, pero que tiene un techo bajo. Y todos aquellos gobernadores que tengan expectativas de reelegir, que lo puedan hacer o que quieran poner a un soldado propio para el próximo turno ejecutivo, ¿por qué razón irían en la misma fecha electoral de un gobierno que no tiene tan buena imagen, de una macroeconomía ordenada, pero de una microeconomía absolutamente estresada, y todos son ordenamientos en el orden o del endeudamiento o de haber frenado la economía? Porque también es cierto que bajó la inflación, si me meto un segundo en el territorio de los economistas, digamos. ¿Bajó la inflación a los niveles que venían? Sí, la inflación continúa, sigue habiendo inflación todos los meses. Ahora, esa baja de la inflación está acompañada de una economía que crece, porque el chiste está en poder bajar la inflación con una economía que crezca, ¿no? Eso es lo que uno tiene que intentar. Y no, la verdad que hay una economía estancada, nos cansamos de ver todos los días distintos indicadores de cómo va cayendo la economía. Sin ir más lejos, hace poquito un fin de semana largo, con muy poco, o sea, lo que es el sector turismo, servicios, con muy poco movimiento. Entonces, bueno, ahí uno diría, ¿por qué razón un gobernador querría estar atado a todo eso cuando está jugando su propia suerte? Y además, ¿por qué razón un gobernador le daría capital político pegando la elección a la nacional, ¿no? Como si en esta boleta de papel, de acuerdo a cómo se termine armando, si hubiera una especie de tracción por parte del gobernador para el gobierno nacional? ¿Por qué razón regalarías eso cuando además es un gobierno que te vivió recortando partidas desde el día 1? Entonces no habría ninguna lógica. Por eso digo que estamos en vistas a un festival de desdoblamientos el próximo año. Pablo, para ir cerrando, los que te seguimos en redes sociales sabemos que, además de la cuenta de las renuncias que comentaba Denise, haces la cuenta de los viajes del presidente Milei. Sí. ¿Qué dice esa cuenta y qué podemos inferir desde esos datos del rumbo y la orientación de la política exterior del actual gobierno? Vamos más de 900 días de gobierno y vos tenés aproximadamente que entre los viajes al exterior y los días totales, aproximadamente tenés un porcentaje del 14% del tiempo fuera del país del presidente. ¿Eso está mal? No. Los presidentes tienen que viajar
buscar inversiones para el país, representar al país en foros, por ejemplo, en Naciones Unidas o en cualquier otro foro, por ejemplo, G20. Eso es correcto. El tema es ¿para qué viajas? O sea, ¿cuál es la agenda de ese viaje y qué te traes de esos viajes? Cuando empezás a desglosar todos los viajes que ha hecho el presidente, ya fueron en total de días al exterior, hasta el momento son 122. Sí. Hay anunciado un viaje pronto, pero todavía no ocurrió. Cuando empezás a ver cuál es la agenda es o recibir un premio a título personal, individual de Milei, no un premio para Argentina, o hablar en algún foro de centro derecha o de derecha, podría ser de izquierda, acá no es un problema ideológico. Hablar un foro partidario, o sea, con el dinero de nuestros contribuyentes estás viajando para hablar de una cuestión partidaria en el exterior, es un poco raro. Eso a otro gobierno no se lo perdonarían bajo ningún aspecto. Y lo poquito que tenés de agenda institucional no ha redundado en grandes beneficios. Hubo un montón de anuncios de inversiones que después no se terminan concretando. Ojalá que sí se terminen concretando porque nuestra economía necesita que ingresen dólares. O sea, estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, veamos en qué condiciones, pero principalmente estamos hablando de inversiones que llevan mucho tiempo y que para que se terminen de concretar tienen que darse una serie de factores que, lamentablemente, por el historial de nuestro país de las últimas décadas, vamos y venimos, subimos y bajamos, hay marchas y contramarchas, y cuando vos tenés que hacer una inversión de miles de millones de dólares por muchos años, la verdad que no sé si tenés tantas ganas de que todo sea un samba y no sabes cuándo se termina de mover. Entonces, sobre los viajes del presidente al exterior, bienvenido sea todo viaje que traiga cosas buenas para el país, pero si no tenemos una agenda clara y son temas personales, no es bienvenido. Pablo Salinas, gracias por venir. No, ustedes. Los esperamos el martes que viene. Chao, muy buenas noches. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.